Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo un relato titulado Pesadillas, escrito y adaptado por Oscar Maldonado. Si quieres conocer más de su trabajo, visita el link que dejaré en la descripción del video. En muchas ocasiones suelo tener pesadillas. Aunque son recurrentes, no son muy significativas del todo. En lo profundo de nuestra mente, nuestra psique gesta un conjunto de sucesos que no son reales en sí, pero que te dejan secuelas de por vida al recrear cada vez que duermes esas imágenes que te pueden llegar a trastornar. En mi caso, tuve una pesadilla, una en especial que no me dejó dormir por semanas, ya que cada vez que intentaba hacerlo esas imágenes perturbadoras se repetían y repetían, como un ciclo sin fin, y al no poder dormir tranquilamente las ilusiones eran cada vez más extrañas, más siniestras y macabras. Eso me daba motivo para ir a muchas sesiones con un terapeuta, pero ni los muchos consejos que me dio, ni las pastillas que me recetó pudieron calmar ni hacer que mi mente borrara esos recuerdos desagradables con los que hoy cargo. Mi familia no tiene ningún historial sobre algún miembro del pasado que haya tenido demencia, esquizofrenia, o alguien con algún brote psicótico. Me niego a ser el primero, y sé que no tengo ninguno de los síntomas que amerite ser tratado como tal. Así que espero que entiendan que esto no es un episodio al que a eso se refiera, sino de quizás una mala jugada de nuestra mente bajo quizás la unión de muchas circunstancias adversas que nos llevan a recrear nuestros propios demonios. Yo suelo trabajar mucho. Con 25 años intento mantener mi mente ocupada en el mayor número de cosas posibles para evitar el ocio. Un día solo quise descansar, hacer lo que hace mucho tiempo no hacía, que era dedicarme a hacer nada. Desde tempranas horas me puse a ver películas de terror, una tras otra, y cuando me aburría de ver televisión leía sobre teorías conspirativas, historia de terror, cosas de ocultismo, juegos diabólicos y un sinfín de cosas referentes al tema. Me adentré tanto en esto que entre más buscaba, más me llamaba la atención y quería saberlo todo. Podría decir que tenía una ligera obsesión temporal. Después de todo, cada quien es adicto a lo que quiere, pero esta pequeña adicción hizo que aplazara mis horas de sueño cada vez más. Y ahora que lo pienso, fue un error, ya que llenaba mi cabeza con cosas oscuras y no le daba tiempo a descansar de ellas. Fue cuando casi por obligación decidí irme a dormir, y ahí empezó mi verdadera pesadilla. Una que recuerdo con lujo de detalle. Había entrado a una sala de juegos aleatorios en internet, en donde alguien colocaba un reto, y el que lo aceptara era premiado con efectivo o regalos que eran enviados una vez que se mostraran pruebas de haberlo cumplido a una cuenta o dirección ya establecida. Habían juegos sencillos, complejos, sádicos y hasta algunos que tocaban el punto de lo ilegal. Entre más difíciles mejor era el premio. Buscaba entretenerme, así que solo leí algunos de ellos. Fue cuando vi uno en particular que me llamaba la atención. Tenía por nombre Adentro del ascensor. Estaba entre los difíciles y me parecía demasiado tonto para no hacerlo, y demasiado raro para que nadie lo haya aceptado. Consistía en presionar diferentes botones de un ascensor en cierto orden específico, y cuando llegara al último piso de ese orden, estaría en algún otro lugar, algo así como otra dimensión, o eso decía el juego. Debía grabar todo con mi teléfono para que tuviera validez y enviarlo al que propuso el juego para obtener el regalo. Obviamente no estaría en otra dimensión, pero era una publicación de un retador de categoría alta. Eso quería decir que siempre cumplía con sus juegos y con quienes lo aceptaban. Sin más le di clic y acepté. Me fui solo para no tener que dar explicaciones del por qué jugaba en un ascensor. Con una hoja de papel y las especificaciones del juego, era poco creíble que algo anormal sucediera, así que sería una ganancia segura. Llegué al edificio de un corredor de seguros. Era muy alto, innecesariamente alto. Había gente, pero no la suficiente como para que alguien me detuviera y me preguntara qué quería. Así que fui en camino hasta el ascensor que había allí para comenzar el tonto juego. Iba solo en el ascensor. Botón tras botón empecé a presionar para luego ver cómo subía y bajaba cada piso.
piso 6, piso 8, piso 3. Donde se abría la puerta al piso se encontraba solo. Era un edificio de una aseguradora de salud por el anuncio que vi en la pegatina en un costado. Era un edificio de una aseguradora de salud por el anuncio que vi de una pegatina en un costado. Así que dudaba que fuera algo anormal. En total fueron 14 veces que estuve vagando de piso en piso. Grababa todo con la cámara de mi teléfono para tener pruebas y así exigir el premio por haber cumplido. El último piso en llegar era el número 1. Así que una vez que el marcador se detuviera y la puerta se abriera, saldría en el mismo lugar por donde entré, o eso supuse. Estaba mirando a la cámara selfie del teléfono alardeando que había cumplido con el reto, que iría directo en busca del dinero prometido. Fue cuando el ascensor se detiene y al abrirse las puertas lentamente noté que todo estaba oscuro, totalmente oscuro. Pensé que se había hecho de noche, pero a pleno mediodía. Eso no tiene lógica. Creía que estaba en el área del estacionamiento, pero no veía ningún carro, ni luces en el techo, nada. Intenté salir y con la linterna del teléfono intenté ver la parte del exterior. Era como estar dentro de una caja. La oscuridad era tan espesa que consumía la luz haciendo que no pudiese ver más lejos de lo que quería. «Hola», pregunté. «¿Alguien que me escuche?» El silencio era total, incluso ni mi eco se podía sentir. «Estoy perdido. ¿Alguien me puede ayudar?», volví a preguntar. A la lejanía se empezaba a escuchar un tipo de jadeo que se acercaba más y más. «Hola», pregunté de nuevo sin tener respuesta. El jadeo se escuchaba más y más cerca mientras al mismo tiempo empezaba a sonar como si un animal aferrara sus uñas contra el asfalto al correr. Me dio miedo y lentamente fui retrocediendo para entrar al ascensor y presionar cualquier botón que cerrara la puerta y me llevara a algún piso donde pudiera bajarme. El sonido cada vez era más y más cerca, y la puerta no se cerraba. Empecé a entrar en pánico y presioné todos los botones cada vez más nervioso esperando que la puerta se cerrara. Ansioso, miraba nada hacia afuera sin esperar ver qué era lo que venía hacia mí a toda prisa. Quizás sea el perro del vigilante, o quizás sea... no sé. No sé qué demonios pueda hacer esa cosa, pero no se oye amigable. Al fin escuché el particular sonido que hace la puerta antes de cerrarse, y mientras esperaba logré divisar un animal poco más grande que un perro sin pelaje, con su piel expuesta y músculos abundantes, garras largas y dientes que sobresalían de su boca. No pude hacer más que quedarme allí inmóvil, indefenso, rogando porque no alcanzara a llegar. Cada vez más cerca, su imagen se hacía más nítida sobre mis ojos, más vívida, más diabólica. A pocos momentos de cerrarse la puerta del todo, el animal salta hacia mí, pero este se golpea fuertemente con la misma, tan fuerte que provocó que se hiciera un borde irregular en la lámina de hierro que recubría el interior de la puerta del ascensor. Debía pesar más de 30 kilos para que eso pasara. Si me fuera atacado, no hubiera tenido oportunidad alguna. Estaba asustado, confundido. Intenté hacer una llamada telefónica lleno de euforia. Llamé a mi novia, y sí repicaba la llamada. Esperé no sé cuántos segundos hasta que ella contestó. «Hola», responde ella. «Amor, estoy en problemas. No sé, estoy en un ascensor de un edificio en el centro. Yo... ¿Con quién hablo?», me interrumpe ella mientras vuelve a preguntar. «Con Oscar. ¿Con quién más?», le respondí molesto. «Algo me atacó aquí y no sé». «Amor, alguien dice que eres tú. Toma», dice ella para luego escuchar una voz similar a la mía a través del teléfono. «¿Con quién hablo?», pregunta el hombre. «Con Oscar. ¿Quién demonios eres tú?», respondí con una mezcla de emociones que cada vez se hacían más fuerte. «Yo soy Oscar, amigo. No sé qué tan gracioso crees que seas, pero no vuelvas a molestar», responde con un tono de voz que yo haría cuando estoy molesto. «¿Qué clase de broma estúpida es esta? ¿Por qué demonios usas mi nombre y por qué estás con mi novia?», pregunté exaltado. «Princesa, el del teléfono dice que es tu novio y pregunta que por qué me llamo Oscar», dice él hablando con la mujer del otro lado del teléfono. «¿Qué tipo más enfermo? Córtale la llamada. Ignóralo, amor».
En ese momento todos los botones del ascensor se pusieron en verde y pude sentir que ascendía con mucha velocidad. Mira, amigo, no tengo idea de qué es lo que quieres, pero tampoco nos importa. Si vuelves a molestar, llamaremos a la policía por acoso. Así que búscate una vida, respondió el hombre para luego hacer un corto silencio. Buen viaje, dijo de manera maliciosa con un tono más oscuro en su voz antes de cortar la llamada. No supe qué decir. Solo estaba allí en ese cubo de metal confundido de una manera sin igual. ¿Qué era esa cosa que me atacó? Porque mi novia está con un tipo que curiosamente tiene mi nombre y mi voz. Respiré profundamente mientras intentaba mantener la calma. ¿Acaso este maldito ascensor no se va a detener?, pregunté en voz alta. En ese instante, miré el marcador de piso ubicado en la parte superior sobre la puerta y no estaba funcionando. Solo marcaba algunas líneas verticales y horizontales. Debe ser una broma, grité con ira al mismo tiempo que podía sentir que el ascensor subía y subía con más prisa. Tanta que se sentía mi cuerpo pesado. Podría decir que la gravedad hacía que mis pómulos se estirasen. No podía mantenerme en pie. Me tiré al suelo intentando respirar mientras mantenía una presión en el pecho que era la que me estaba a punto de dejar inconsciente. A punto de cerrar mis ojos mientras cada vez que veía más negro a mi alrededor por la falta de oxígeno. El ascensor se detiene en seco, haciendo que mi cuerpo se eleve con tal brusquedad que solo faltaron unos pocos centímetros para tocar el techo. Luego de caer al suelo con fuerza nuevamente, me quedo allí en un estado de inerte. Sabía que esto era una pesadilla de la que debía salir, pero no tenía idea de cómo. Nada podía ser tan real como cada sensación que estaba viviendo. Pero ¿y si sentía? Entonces era real todo esto. Es real el miedo que siento, el dolor, la confusión, la ira. Esta lágrima que sale y se escurre por mi mejilla. Es real. Ese trance reflexivo se interrumpió cuando la puerta se volvió a abrir. Allí, a pocos pasos se veía lo que parecía ser un piso común del edificio. Intenté levantarme. Lentamente quise salir pensando en que ya todo se había acabado y que me iría a casa. Pero estaba equivocado. Al parecer esto solo era el comienzo. Puse mis manos en la puerta del ascensor y pulsé el botón de detener. Así podía estar seguro que no se iría por cualquier motivo extraño. Si me tocaba correr de nuevo estaría listo para la huida. Tras asomar mi cabeza por fuera del ascensor vi solo dos pasillos, derecha e izquierda. Al parecer ninguno tenía fin. Podía ver cubículos tras cubículos en un sinfín repetitivo. Intenté caminar en alguna dirección, ver si podía encontrar alguna salida o alguna persona al menos, pero no. Entre más creía alejarme de aquel ascensor, más podía entender que no me estaba moviendo siquiera. Entré en un frenesí provocado por la incoherencia de los hechos que me sucedían y decidí correr sin mirar atrás. Y justo cuando logré pensar que me había alejado, solo volví a aparecer frente a la puerta del ascensor. Habría corrido en círculos, pero si yo corrí siempre en línea recta, ¿cómo voy a estar aquí de nuevo? Estaba intentando comprender lo que sucedía y alguien me toca por el hombro desde mis espaldas. Me asusté y pudiendo pensar lo peor inmediatamente giré mi cuerpo para verle. «Hola amigo, ¿estás perdido?», pregunta una mujer hermosa de cabellera roja, con textura delgada, con falda un poco más arriba de la rodilla con algunos papeles en las manos. Al parecer trabajaba allí. «Hola, sí. Perdón por husmear, pero yo solo quiero salir de aquí. Me han pasado muchas cosas extrañas y la verdad solo quiero irme a casa», dije abatido. «Todos queremos irnos de aquí, pero aún no es hora», responde sonriente y muy amable. «No entiendo, ¿qué quieres decir?», pregunté. «Ven, sígueme», dice ella mientras va en dirección a alguno de los cubículos de trabajo. Le seguí manteniendo cierta distancia. Me preguntaba cómo pudo aparecer de la nada si no había nadie en todo lo que había recorrido. Quizás pasó desapercibida, pero allí estaba y no me inspiraba miedo. Pero dijo: «Todos queremos irnos de aquí». ¿A quiénes todos se refiere? «Ven, siéntate allí», me dice mientras señala un pequeño mueble. Luego de hacerlo trató de tranquilizarme. Después de todo, ya estaba con alguien y eso era mejor que morir de locura en soledad. «¿Cómo llegaste aquí?»,
Me pregunta mientras busca algún vaso de plástico para tomar agua de un filtro que estaba a su lado. Puse mis manos sobre mi rostro y luego de unos segundos intenté reflexionar sobre todo lo que me estaba sucediendo. Poco antes de contestar miré en dirección hacia el filtro de donde ella estaba sacando el agua. Entre más burbujas salían del interior de la botella, más negra el agua empezaba a tomar color. ¡Ey! El agua está... Estaba a punto de comentarle, pero ella estaba allí, quieta, dejando que el agua cayera sobre su vaso hasta derramarse. «Oye, ¿estás bien?», pregunté. El agua caía al suelo y empezaba a manchar el área sobre sus pies. Ella aún no se inmutaba, parecía haberse congelado. Me levanté y lentamente quise acercarme hasta ella. «¿Estás bien?», pregunto de nuevo a punto de tocarle. En el momento ella reacciona con naturalidad y continúa como si nada fuera pasado. «Oh sí, claro que sí. Creo que se me llenó un poco el vaso», responde con una ligera risa. «Entonces me decías, ¿cómo fue que llegaste aquí?», pregunta mientras se sienta en un pequeño banco frente al escritorio al tiempo que toma un poco de agua. Yo volví a sentarme en el lugar que estaba mientras le miraba extrañado. «Esa agua no está...». «Oh, está bien, descuida», me responde sin dejarme terminar la pregunta. Me quedé en silencio unos instantes y me detuve a observarla fijamente mientras ella estaba allí, quieta, mirándome con una sonrisa falsa sin siquiera parpadear. Fue ahí cuando parte de su mejilla derecha empezó a escurrirse como si de cera de vela se tratase. «Tu cara», le dije mientras me levantaba lentamente. Todo su rostro se empezó a desvanecer mientras unas patas alargadas de araña con pelos urticantes de color marrón comenzaban a salir de su boca, que abría cada vez más al tiempo que sus ojos se ponían de color blanco. «¿Qué demonios es esto?», pregunté asustado intentando abrir la puerta del cubículo donde estábamos sin éxito alguno. Se había trancado de un momento a otro y no podía salir. Un chirrido se empezó a escuchar provenientes de la boca de la mujer. De allí estaba saliendo cada vez más las extremidades de lo que era una araña gigante. Intenté tumbar la puerta. La adrenalina estaba en mi organismo, y reiteradas veces comencé a golpear la puerta con tal fuerza hasta lograr que ésta se cayera y yo con ella. Nuevamente estaba en el pasillo sin fin en el que estuve en un principio, y luego de levantarme solo corrí intentando entrar nuevamente en ese ascensor que esta vez no aparecía. No estaba donde según debería. Luego de correr unos instantes, miro hacia atrás y una araña de poco más de 1,5 metros de altura sale del lugar donde estábamos junto a un centenar de otras pequeñas arañas de color marrón oscuro. Corrían a gran velocidad hacia mí sobre las paredes, el techo y el suelo, haciendo que todo estuviera cubierto por el color de su pelaje. No parecía tener fin. Corría hacia ningún lugar mientras era perseguido. Lo único que miraba eran los mismos cubículos una y otra vez. Sabía que el ascensor no podía estar tan lejos porque no había ido tan lejos de él, pero simplemente no estaba. Se había esfumado. Ya estaba cansado. Mis piernas temblaban. Sudaba frío, con miedo y horror de lo que estaba oyendo. No sé cuánto tiempo había pasado, pero sentía que eran horas aunque fueran solo unos minutos. Me iba a rendir. Ya estaba listo para morir. Y cuando lo pensé, al final de donde daba mi vista lograba ver una puerta de color marrón que se parecía acercar. Corrí con más fuerza y esas arañas horripilantes detrás de mí aún seguían con furor hacia mis espaldas. En ese instante de esperanza, cuando divisaba una salida, un cordón de mis zapatos se suelta y al pisarlo caigo estrepitosamente sobre mis manos y golpeo parte de mi cabeza contra el suelo. Durante algunos segundos allí me levanté con prisa. Algunas arañas ya me habían alcanzado y se habían subido en mi ropa. Con mis manos intenté quitármelas de encima mientras la puerta estaba a unos pocos metros. Cuando ya estaba enfrente de mí la abrí con rapidez, pero una de esas arañas logró picarme a la altura del brazo izquierdo antes de lograr entrar. Al atravesarla y bloquear inmediatamente, 6 arañas lograron entrar conmigo. Allí tomé valentía y las aplasté con mi bota una y otra vez. «¡Mueran! ¡Mueran! ¡Mueran!», gritaba mientras las aplastaba con furia y mientras un color azul salía de ellas. Me senté en el suelo y comencé a llorar al tiempo que descansaba. No supe qué más hacer. No sabía qué estaba pasando, ni dónde estaba, ni dónde estoy. Me pregunté limpiando las lágrimas de mis ojos al tiempo que miraba qué era lo que había a mi alrededor.
Parecía la parte trasera de una carnicería. La luz que cubría aquel lugar era roja. Cada cierto tiempo por unos segundos quedaba en oscuridad total y regresaba nuevamente llenando el ambiente de un aire tétrico. A pesar de esto, lo que sí era claramente visible fueron los muchos cortes de carne almacenados en ganchos que colgaban del techo. Me tranquilicé un poco. Esto no estaba tan mal a comparación de lo que había visto recientemente. Y puse mi motivación en ello a la vez que intentaba ignorar el dolor de la picadura que cada minuto se hacía más insoportable. Caminé por el lugar detallando la zona a cada paso que daba. Era un sitio grande, pero eran tantos los cortes que había uno tan seguido del otro que limitaba la vista. En una mesa metálica a lo lejos vi unos pequeños bultos con lo que parecía ser cabello apilados entre sí. Me acerqué para verificar qué era mientras deseaba que no fuera lo que mi mente pensaba. El piso estaba cubierto de sangre que manchaba mis botas tras cada paso que daba, y el olor se hacía nauseabundo con cada minuto que pasaba. Tras acercarme con precaución al lugar, mi miedo se hizo realidad. En efecto, lo que estaba viendo eran cabezas humanas cercenadas. Tragué saliva mientras mi cuerpo quedó congelado por el miedo. Miré hacia mi costado lentamente en dirección hacia los ganchos creyendo entender qué era lo que estaba sucediendo. Fue en ese momento donde entré en sí y comprendí que lo que me rodeaba eran cortes de carne humana. No lo había visto antes, no lo había asimilado o de repente todo se transformó. Era una escena donde todo a mi alrededor eran restos humanos almacenados y expuestos como ganado muerto en algún lugar y yo estaba allí, a la merced del que pudiera ser el carnicero. Esto es un matadero, dije en mi mente detallando los brazos, piernas, tripas, torsos y cabezas humanas que podía ver ahora con total claridad. En ese momento me dieron ganas de vomitar. Vomité en repetidas ocasiones, por el asco y el pavor producido. Mi cuerpo estaba débil, mi mente agotada. No sabía qué estaba pasando. No sabía hacia dónde huir o cómo actuar ante este caso. Intentaba pensar bajo presión de manera clara y certera, pero se me nublaban las ideas. Era más grande el temor a lo que me rodeaba. En ese momento escucho el chillido de un cerdo cerca de mí. Miré en dirección de donde venía el sonido en el acto y pude ver a un hombre alto con una hacha en una mano y una máscara de cerdo con piel genuina del dicho animal. Ambos quedamos allí uno a pocos metros del otro, distanciados solo por un par de mesas de metal, quietos, sin mediar palabra alguna. Su respirar se escuchaba lento pero de manera firme. Entendía que venía por mí y que sería parte de su siniestro escenario. Allí en ese momento rompe la tensión una vez más haciendo el mismo chillido de cerdo con más fuerza al tiempo que venía hacia mí. No quería huir, pero ustedes lo harían. Sin ventajas no hay posibilidades de enfrentar al que sería mi asesino en cuestión de minutos si yo no tomaba una decisión. No había otra opción. Debía correr como un cobarde mientras nuevamente intentaba cómo escapar de lo que sería mi muerte. La luz roja se tornó estroboscópica, haciendo que viera todo como si el tiempo pasara a lentos cuadros por segundo mientras huía entre restos humanos y sangre por doquier. Aunque aquella figura asesina venía detrás de mí amenazante, esta caminaba a un lento ritmo, dándome oportunidad de buscar salida alguna, pero todo era de concreto. No había nada por donde pudiera escapar excepto por una entrada de desagüe en el suelo, que se suele utilizar para redirigir la sangre que escurría de los cadáveres, y esta era llevada hasta la zona de alcantarillado. Era lo suficientemente grande, por tanto podría entrar allí y huir hasta donde me diera el camino. Con prisa intenté levantar la reja metálica que cubría lo que era mi salida. Una y otra vez lleno de tensión la intentaba desencajar, a la vez que veía cómo esa bestia humana se acercaba cada vez más sin que hubiera nada que lo pudiera evitar. El nerviosismo y la adrenalina se juntaron en un ataque de frenesí, y con violencia sumado a la fuerza naciente de algún lado, quizás proporcionado por el miedo, logré hacerlo. Empecé a meter mi cuerpo en ese ducto de metal circular en donde con dificultad podía moverme. No había mucho campo para poder arrastrarme hasta lograr salir. Por el contrario, apenas había logrado meter toda la parte superior de mi cuerpo. Mis piernas aún estaban expuestas y difícilmente podía acelerar con velocidad.
Fue en ese instante donde sentí que alguien había tomado mi pierna y me estaba arrastrando de nuevo hacia el lugar de donde intentaba huir. Esa bestia me había atrapado. Mi corazón latía a 1000 por hora a la vez que sentía como ese ser me obligaba a salir de allí con fuerza bruta. Intenté aferrarme a las paredes del ducto, pero me resbalaba. La superficie del lugar era húmeda y cubierta de moho, así que no podía sujetarme por más que intentara. Me arrastró hacia él sujetándome de la pierna. Al sacarme de allí con violencia me arrojó a unos metros de distancia, haciéndome que me golpeara en la cabeza con una columna de concreto. Estaba mareado, aturdido, veía todo como si fuera en cámara lenta, mientras la somnolencia me avisaba que estaba pronto a desvanecerme. En mi boca había un sabor alcalino y supe que era sangre. Quise huir, pero no tenía más fuerza. Estaba agotado, tanto que no pude hacer resistencia alguna cuando esa bestia me tomó por el cuello con ambas manos y me alzó sobre su cabeza. Sentía cómo se me iba mi vida lentamente. No podía respirar, por más que intentara moverme para que me soltara. Todo el esfuerzo me fue imposible. Era el fin de mi historia. Era el final. Esto es un sueño. Estoy soñando. Nada de esto es real. Debo despertar. Despierta ahora. Ahora. Yoskar, despierta. Sal de aquí. Gritaba en mi pensamiento mientras la última bocanada de aire salía de mis pulmones. Despierta. En el acto me levanté exaltado de mi cama, lleno de sudor que empapaba mi ropa mientras tomaba aire, como si fuera estado a punto de morir por asfixia. Aún sentía el temor. Estaba agitado. Sabía que había sido una pesadilla. A último momento tuve una lucidez y pude escapar de allí. Son pocas las veces que una persona puede tener un sueño lúcido, así que me sentí afortunado de que todo se acabara. Me senté en el borde de la cama mientras daba un suspiro. Intenté relajarme para despejar la mente de recuerdos aún presentes en mi memoria, de lo que según yo había vivido. Tenía sed, y caminando con pesadez fui por un poco de agua. Abrí la nevera, llené mi vaso, y salí al frente de la casa aún en pijama para tomar un poco de aire fresco. Miré al cielo y no habían estrellas. Estaba todo en silencio, tan calmo que casi parecía extraño. Miré en todas direcciones buscando algo fuera de lo habitual, pero aparte de eso, no había nada más. No quise prestar mucha atención. Aunque había dormido, no me sentía descansado. Quería recostarme otro poco, así que luego de entrar a casa, iba en dirección a mi habitación, cuando sentí una ligera comezón en mi brazo izquierdo, que cada vez se hacía más insoportable. Entre más frotaba la zona, la comezón era más intensa. No resistí y me despojé de la parte superior de la pijama. Al ver qué era lo que me provocaba tal molestia, un frío recorrió todo mi cuerpo haciendo que me quedara estupefacto sin saber cómo reaccionar. Tenía una ampolla de aproximadamente 5 centímetros de amplitud, llena de una materia viscosa de color verde y amarillento que iba acrecentándose a cada momento, de la cual empezaba a salir un olor nauseabundo. Sentía algo moverse allí dentro de mi piel. No tenía sentido, pero era así. ¿Qué diablos pudo haber causado esto si solo estaba durmiendo? Fui al baño con prisa a buscar una hojilla de rasurar para intentar extirpar aquello, que aparte de tener apariencia asquerosa me estaba empezando a causar un dolor. Un dolor como ningún otro que fuera recordado. No había tiempo de ir a un hospital. Era momento de actuar. No pensaba durar otro minuto con esa cosa repugnante sobre mí. Respiré profundamente mientras apretaba mi puño para empezar a abrir mi piel lentamente. La sangre empezaba a salir mezclada con aquello que había dentro. Sin embargo, aún sentía que había algo allí que se movía. Presioné la herida con fuerza, resistiendo cuanto podía al dolor. Después de algunos intentos salió y cayó al suelo una pequeña bolsita de color blanco de poco más de 3 centímetros de diámetro, untada por residuos que escurrían de la herida abierta. Estaba latente, parecía moverse pero muy poco. Me acerqué lleno de curiosidad y miedo. No lo quise tocar, solo lo observé mientras algo quería salir de allí. ¿Qué demonios eres? Pareces un huevo de... En el acto recordé la pesadilla que había tenido.
Una araña me había picado justo en el brazo izquierdo donde curiosamente tenía esa herida. No lo había determinado desde ese entonces. No tenía sentido. Si todo lo que viví no era real, entonces ¿qué significa esto? En ese momento se rompe la pequeña bolsita en el suelo y algo empezaba a salir de allí. Abrí mis ojos. Estaba atento a lo que pudiera pasar. Ahí a toda prisa salió una araña de color negro, que empezó a correr frenéticamente sin rumbo alguno. Me asusté y caí de espaldas. Traté de esquivarla en todo momento. No sabía si debía aplastarla o intentar capturarla. Antes de que pudiera hacer algo, se metió por los agujeros de la rejilla en el área de la regadera perdiéndose de mi vista. Me levanté y fui con prisa a la sala detallando todo a mi alrededor. En los sueños no todo lo que se ve es exacto. Siempre hay errores en algo. Cosas que son incoherentes. Cambio de lugares de manera inesperada. Desfases del tiempo. Fallas en la realidad que se crea. Fallas en la realidad que se crea. Fallas en la realidad que se crea. No puede ser, dije mientras me tumbaba estupefacto en un sillón. Aún no he despertado. Duré unos minutos intentando procesar en qué clase de situación me encontraba. Si esto era un sueño lúcido, en teoría debería tener el control de lo que suceda, pero no había podido dominar ninguno de los eventos por los que he pasado. Solo pude caminar de un lugar a otro a voluntad, pero no he podido salir de esta pesadilla y es exactamente lo que necesitaba. En ese momento empecé a escuchar unos pasos firmes en la parte de afuera que daba a la puerta del frente de la casa. Sonaba como el caminar de alguien con tacones. Quien fuera que sea caminaba lento. Se hacía sentir. Después de que vi una sombra moviéndose por debajo de la puerta y un silencio corto, la mecedora que tengo por costumbre dejar en esa parte de la casa empezó a menearse. Un extraño estaba allí y no le importó encubrirse. No quería averiguar quién era, pero sentía que debía hacerlo. Curiosidad, estupidez o terquedad. Sea cual sea mi motivación, solo tragué saliva y respiré profundamente. Paso a paso me iba acercando a la puerta. Al girar la perilla para abrirla, el sonido de la mecedora se detuvo. No sé de dónde tomé la gallardía para cruzarla y ver de qué se trataba. Una mujer con un sombrero muy grande estaba sentada allí. Era de esos sombreros que se usaban en la antigüedad. Tenía varias plumas de ave sobre él y este tapaba toda su cara. Tenía un bebé envuelto entre sábanas en sus brazos, mientras lo arrullaba y mecía con suavidad para dormirle. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Opté por preguntar. No vi nada extraño en esa mujer. Incluso de todo por lo que había pasado, ella era lo más normal que hasta el momento me había podido suceder. Es hermoso, ¿cierto? Mi bebé, respondió con una voz extraña. No lo sé, no lo he visto, le dije. Acércate entonces, muchacho. Ven, míralo, insistió. Quedé allí unos momentos. No estaba seguro de hacerlo. No era normal que una mujer llegase a medianoche a tu casa a presentarte a su hijo. ¿Quién eres y qué haces aquí? Repetí la pregunta. Me perdí. Llevo mucho tiempo perdida. Solo ando de aquí para allá. ¿Y quién soy? Solo una mujer con su hijo. ¿Acaso no lo ves? Ven, acércate. No te voy a comer. Lentamente me acerqué. Ciertamente no sé la razón que me motivó a hacerlo, pero no vi nada amenazante. Solo era una madre con su hijo, ¿no? Perdió a su padre el pobre, pero todo estará bien ahora, dijo mientras me acercaba. Ella fue descubriendo el rostro del bebé. Era un hermoso niño con facciones angelicales. Había quedado embelesado con su belleza. ¿Lo quieres alzar?, preguntó. ¿Puedo?, contesté. Me agradan mucho los bebés. Claro que sí, mientras con ambas manos lo levantaba hacia mis brazos sin dejarse ver el rostro. La luz en el lugar era escasa, y por ello tampoco podía deducir del todo que no me permitía verle. Ignorando ese hecho, alcé al niño y lo cargué en mis brazos por unos minutos. «Papi», balbuceó el bebé. «Ay, qué lindo», dije sonriendo. «¿Papá?» «No, bebé, no soy tu papá», contesté con ternura.
La mujer, quien hasta ese momento estaba callada, empezó a reírse con suavidad. Pero a cada momento su risa era más fuerte y más fuerte. «Papi, papi», decía el niño a la vez que la risa de la mujer era más intimidante. Sentí que algo se movía en la parte del torso del niño, la cual estaba cubierta por su ropa y la pequeña cobija que le cubría. «Oye, el niño tiene algo por…», dije mientras intentaba descubrirlo. Una de mis manos lo sostenía mientras la otra verificaba qué era lo que se movía en él. No era propio de que sintiera algo como si se saliera de sus costillas. «Señora, su bebé tiene algo», dije mientras la sorpresa y el asco producido por lo que vi me hizo soltarlo cayendo de cara contra el suelo. Se escuchó cómo se quebraron los huesos de su cabeza en el impacto. Yo estaba inmóvil, sin procesar aún nada de lo que había pasado. La señora, que aún seguía riéndose, apenas se levantó y se puso al costado del cuerpo. Yo intenté hablar, pero no supe qué iba a decir. «Es que… el niño…». No pude coordinar mis ideas. «Levántate, inútil», dice aquella mujer mientras golpeaba a la criatura en el suelo con el pie. «Vamos, no tenemos toda la noche». Mi respirar era agitado. Era abrumadora la confusión del escenario que mis ojos veían. «¿Cuánto más va a tardar allí en el suelo, pequeño monstruo? Arriba, tenemos cosas que hacer», decía mientras seguía golpeando el cuerpo del bebé con la punta de sus tacones sin ninguna clase de remordimiento. Ahí fue el momento donde confirmé lo que había visto. El cuerpo comenzó a moverse bruscamente y la ropa que tenía parecía expandirse hasta que se rasgaron, saliendo de allí 6 patas de cucaracha, muy largas, lo suficiente para que el cuerpo se levantara. Y al hacerlo con su cara semidestruida, giró su cabeza sobre sí 180 grados, y de la parte posterior de su cráneo surgió la forma de un nuevo rostro grotesco. Había visto cómo se formaba mi temor más profundo. Quería llorar, temblaba incesantemente, y por si fuera poco, aquella mujer tomó con su mano aquel sombrero que le cubría y lo lanzó por los aires, descubriendo así su rostro después de tanto. Mi miedo se intensificó al ver que aquella mujer no tenía ojos, ni nariz, de hecho ni alguna facción que le pudiera definir como humana. Solo una sonrisa que le cubría casi toda la parte frontal de su cabeza y unos dientes largos y filosos que sobresalían. Fue de repente cuando aquel ser, que hasta hace poco era un dulce bebé hermoso, vino hacia mí con mucha velocidad, haciendo zigzagueo tal cual lo haría una cucaracha, pero esta era sumamente aterradora. No me dio tiempo de reaccionar. Ya cuando entré en sí se había abalanzado sobre mi cara. Con mis manos intentaba alejarlo, mientras veía que el nuevo rostro grotesco que tenía abría la boca donde mostraba unos dientes similares a los de aquella mujer. Con fuerza hacía el intento una y otra vez de que no se me acercara. En uno de esos momentos logré ver una piedra que estaba en un costado de mí, lo suficientemente grande para hacerle daño. La tomé y con ella lo empecé a golpear en la cabeza en repetidas ocasiones. Sus patas estaban sobre mi cuerpo y yo solo podía alejar su cabeza sujetándolo con una mano de lo que debería ser su pecho, mientras con la otra le seguía golpeando a la vez que sus fluidos internos caían sobre mí. Parecía débil, así que tomé valor de alguna parte y me decidí terminar con esto. Grité con una furia, a lo que con un último golpe le arranqué parte de su cráneo, y poco antes de que pudiera alejarlo de mí, vomitó algo negro que me cayó dentro de la boca y sin querer tragué parte de todo eso. Al caer sin vida a un costado mío, aún movía alguna de sus patas a la vez que se ladeaba, y dándose vuelta quedó boca arriba, aún botando fluidos con olor asqueroso. Yo, sin embargo, puesto sobre mi pecho en el suelo, tocaba mi boca con náuseas y asco por lo que había pasado. Cuando me puse de pie sin fuerzas, tomé la piedra con la intención de golpear a aquella mujer, pero no iba a ser suficiente cuando vi que se tumbó al piso sobre su rostro y rápidamente de sus costillas salieron patas iguales que al ser que recién había matado. Una vez hecho eso, levantó su rostro en mi dirección y abrió su boca haciendo un sonido extraño. Al ver semejante cosa, sabía que no sería suficiente aventarle una simple roca. Lentamente fui retrocediendo con la intención de huir de ella. Cada vez caminaba de espaldas más y más rápido, hasta llegar al punto que solo empecé a correr sabiendo que me perseguía. Al ser tan grande, era un poco lenta,
pero sin duda si me descuidaba estaba perdido. Parecía decidida a acabar conmigo. Así que no me detuve y corrí por aquellas calles vacías buscando ayuda sin ver a nadie. Necesito despertar, me dije mientras corría exhausto. No sé cómo hacerlo, pero debo hacerlo. Llegó el momento en el que no pude correr más. Mis piernas cansadas solo no resistían más esfuerzo de mi parte. Tuve ventaja sobre quien me perseguía. La perdí durante un momento, así que aproveché y me detuve en el farol de luz a un lado de la calle. Fue la oportunidad que tuve de poder detallar el lugar donde estaba y ver que las casas, algunos árboles y otros lugares estaban cubiertos por una especie de telaraña. Pero no era tan fina como la que solemos ver, era mucho más gruesa. No. Otra vez no, demonios. Otra vez no. Dije mientras nuevamente empezaba a correr, en dirección a un edificio sin terminar que estaba a pocas calles. Estuve mucho más motivado al ver que quien me perseguía se había acercado más de lo esperado, extendiendo una especie de lengua que se dividía en 3 partes. Debía esconderme cuanto antes fuera posible. Luego de llegar al lugar donde pretendía quedarme hasta que todo pasara, subí las escaleras descubiertas e intenté llegar al piso más alto que pudiera. El área era iluminada por las luces del exterior, así que podía ver sin problema alguno. Y la duda de si la idea fue buena se hizo presente cuando llegué al segundo piso y me encontré con restos humanos dispersos por todo el lugar. Habían muchos cadáveres, pero estos estaban muy secos, como modificados. No sabía si regresarme o seguir subiendo tomando el riesgo de ver qué era el causante de dicha situación. Decidí subir un poco más y vi una red de telaraña de gran tamaño en una de las esquinas del lugar. Imaginé de inmediato de qué trataba todo y opté por regresarme. Pero ya no era una opción. Esa mujer con forma de cucaracha ya me había alcanzado y estaba cerca de mí. Las opciones eran simples: morir de una forma lenta y agonizante, o morir de una manera rápida lanzándome al vacío. Así que retrocedí lentamente, hasta acercarme al borde preparándome para acabar con todo, con mi vida y con mi pesadilla. No sabía qué pasaría después, pero no le daría el gusto de verla comer de mi carne. Venía hacia mí, lentamente abriendo su boca como si ya pudiera saborear su cena. El viento soplaba ligeramente mientras un solo paso me separaba de la caída inminente. No le dejaba de mirar mientras caminaba de espaldas. Fue cuando decidí girar mi cuerpo para ver mi destino, que un horror más se hacía presente. 4 ojos del tamaño de un puño cada uno, estaba a solo centímetros de mi cara, y unos colmillos estaban próximos a tocar mi cuello. Era una araña más grande que las anteriores, mucho más grande, que bajaba del techo colgando, sobre una seda poco más grueso que 1 o 2 dedos. Como reacción involuntaria me agaché para cubrirme, y fue entonces que lanzó una seda a quien sería mi verdugo, haciendo que ésta se adheriera al suelo inmediatamente. Se veía altamente viscosa. Al ver eso, supe que esa forma de morir incluso sonaba peor que la anterior. Así que solo rodeé y salté el edificio. El viento retumbaba en mis oídos, mientras veía el suelo cada vez más cerca. Cerré mis ojos esperando el final de todo, y cuando ya creí que iba a morir, algo detuvo mi caída en pleno vuelo. Al querer ver el milagro, no era más que un hilo de seda que me había lanzado a mis pies atrayéndome a ella. Mi suerte no es tan buena, debía haber saltado antes. Jalé con fuerza de esa seda con intención de romperla, pero era un trabajo imposible. Mis manos también se adherían a ella. Estaba deseando mi muerte con todas mis fuerzas. Sentía en cada parte de mí esa sensación que se da cuando entiendes el peligro que estás viviendo. Pero nada podía hacer. Cuando llegué a ella, estuve de nuevo frente a sus ojos, grandes, intimidantes. Dicen y se cuenta que si en sueño mueres, en la vida real dejas de respirar y también mueres porque tu cerebro asimila que ya dejaste de vivir. Porque cree que el sueño es real. ¿Verdad o no? Si iba a morir lo haría como un valiente. Sin más, solo le miré con gallardía. «Cómeme, vamos, perra, cómeme. Ya estoy harto de correr, de huir. Si hoy es mi día será hoy, pero ya no más, así que hazlo».
grité eufórico aceptando mi sentencia. Parecía que todo se había congelado. Hundido en silencio por unos momentos solo se oía mi respiración agitada. Incluso el viento lo había dejado de escuchar. Quedé suspendido, miré a mi alrededor y todo había quedado congelado. Y este pequeño momento se rompió cuando de segundo a otro, todo pareció cobrar vida y aquella araña gigante me arrastró un poco mientras iba hacia una red de telaraña exageradamente grande que estaba en una esquina del sitio. Antes de llegar me empezó a envolver con sus patas traseras a gran velocidad, tal cual como si fuera una mosca. Apenas mi cuerpo empezaba a forrarse en esa telaraña, cuando sentí un empujón que me llevó a golpearme contra el piso de concreto. ¿Recuerdan a aquella mujer cucaracha? Es que no se me ocurre llamarla de otro modo. Ella fue la que se lanzó sobre aquel arácnido e iniciaron una pelea en la que yo, quien era la presa de ambos, solo estaba en un segundo plano. Se había liberado y no estaba para nada feliz. Yo las miraba. Era una batalla de lo más poco usual, pero allí estaban, cerca de mí luchando por su supremacía. ¿Acaso había escapado de la muerte de nuevo? ¿Qué posibilidades habían? Eran cosas que pensaba mientras intentaba soltarme a prisa. Intento tras intento fallido, pero no me rendía. Tenía una oportunidad para ver cómo salía del lugar. La cuestión es que aún la seda estaba atada a la araña, y cuando se movía mucho era arrastrado hacia donde estuviera. Estaba siendo movido de un lado a otro, tratando de evitar a las dos criaturas y patas que podrían hacerme daño de manera aplastante. Aquella mujer con aspecto terrorífico era más inteligente, aunque aquella araña gigante tuviera mayor fuerza. Y gracias a eso la araña cada vez más iba siendo llevada hacia el borde del precipicio, donde de manera inevitable también iría yo llevado a rastras si no me daba prisa, cada vez más cerca de caer. Pero mi movilidad era casi nula. ¿Cómo coño me soltaba de allí? Usé toda mi fuerza para hacerlo. El pavor dentro de mí aún me daba energías para querer intentarlo. Y ya, cuando entendí cómo pude romper los hilos y empecé a liberarme, aquella mujer con aspecto repulsivo lastimó dos patas de aquella araña a punta de mordidas, haciendo que perdiera su estabilidad. Y como sabiendo lo que hacía, la llevó más y más al borde hasta que volvió a atacar tirándose sobre ella y llevándome a mí con ambas. Aún no me había liberado. Faltaba poco, pero no fue suficiente. De nuevo en el aire mientras caía detrás de ambas mientras aún peleaban, pero de algún modo esa asquerosa araña se pudo sostener de uno de los pisos aún sin construir. Pero yo, con mi peso al frenar, la tela de araña que me arrastraba se terminó de romper, haciendo que cayera rápidamente, acercándome a aquella mujer, quien abría sus patas y su boca, con la intención de atraparme o tragarme bien pudiera. Mientras caía intentaba dar zarpazos al azar sin acertar ninguno. Cada vez más estábamos cerca del suelo, y más cerré mis ojos, di mi último suspiro y acepté mi destino. Sentí un golpe en mi cabeza. ¡Auch! ¿Qué? ¿Dónde? Aún no había terminado de asimilar nada. Estaba en el suelo, al lado de mi cama. Me había caído de ella. Encendí la luz, miré todo con detenimiento, y en efecto, había despertado. Miré mis manos, toqué mi rostro, miré si tenía alguna herida y no, todo era genuino. Fui hasta el cuarto de mi hermana y allí estaba ella, durmiendo tranquilamente. «Hey Daniela, despiértate», le llamé mientras ella de mala gana responde. «¿Qué quieres? Es temprano aún, no me molestes». «Necesito que me des una bofetada», le dije. «¿Qué? ¿Estás hablando dormido o qué?», me responde aún a baja voz. «No, solo hazlo, necesito saber algo», contesté. Ella se sentó en la cama, me miró con los ojos entreabiertos y me dio una cachetada con mucha fuerza, que incluso pude sentir su mano marcada. «Déjame dormir», me grita. Sentí dolor, verdadero dolor. «Sí, estoy despierto, carajo, sí», dije emocionado. «¿Qué te pasa? No son ni las 5 de la mañana. ¿Volviste a drogarte? Te he dicho 1000 veces que no lo hagas, que no te drogues, pero no, ya te crees muy hombre para hacerlo».
Hizo un corto silencio. «Fuera de mi cuarto», me dice exaltada. Ok, ya, perdón», dije acercándome a ella aún con alegría para besarle la frente. Luego de salir del cuarto, hice cualquier actividad para no quedarme dormido. No había mucho que ver en la televisión, y pese a eso me quedé un rato solo para no dormirme. Luego de aburrirme mucho, caminé de aquí para allá, y solo dejé que el sol saliera. Mi noche había sido terrible, y de todo eso se me ocurrió escribirlo, y cuando empecé miré el reloj de la sala, 5:15 AM. Amaneció, y yo aún seguía en esto, haciendo un registro de aquellos sueños que parecieron lúcidos. Mi hermana ya estaba vestida para ir al colegio. Pasó por mi lado apretándose una pulsera, y allí vi el reloj de nuevo. No se había movido. ¿De nuevo? Miré a mi hermana y ella me pregunta, ¿qué? ¿Se te perdió una igual? No, solo que hay que comprar baterías. El reloj ya no gira. Sí, hazlo, tú puedes. Termínate de despertar. Nuevamente hizo un corto silencio. Y ve, y las compras. Ok, iré más tarde, respondí. Volveré luego, tengo que hacer algunas cosas, me dice. Eso es algo que ella nunca me diría. La conozco. Por eso utilicé mi puño para golpear una pared. Y sí, sentí dolor nuevamente. Me entenderán, debía salir de dudas, quería salir de casa, distraerme. Quizás estaba muy paranoico. Fui al supermercado que quedaba a pocas cuadras. Mientras caminaba por los pasillos vi uno de los relojes que estaban colgados en la pared. De manera curiosa marcaba la misma hora que aquel de mi casa, 5:15 AM, y el minutero no giraba. Fue mera casualidad. Se me hizo extraño, pero son cosas que podían pasar. Caminé hacia el lugar de electrodomésticos con calma. Sabía dónde estaban aquellos relojes que ponían en venta. Al encontrarlos, todos ellos marcaban aquella hora que ya había visto antes. El minutero de todos querían cambiar, pero no lo hacían. Parecían sincronizados. Tomé uno de ellos con prisa y le revisé las baterías. Estaban bien, parecían funcionar. Adelanté el minutero, pero este solo retrocedía. Al adelantarlo no pasaba más de las 5:15 AM. Lo dejé donde estaba y caminé con incertidumbre y vi una persona que estaba allí comprando. ¿Qué hora es?, le pregunté nervioso. 5:15 AM, me responde sonriente. No dije más y caminé cada vez más rápido para hacerle la misma pregunta a otra persona para que ésta me diera la misma respuesta. ¿Cómo van a ser las 5:15 AM? Son más, como las 8, 9, qué sé yo. ¿No ven la posición del sol?, dije alzando la voz, a lo que los presentes en el sitio solo se me quedaban mirando como un loco. Hola, hijo, escuché la voz de mi madre que venía de algún lugar. Miré hacia todos lados, con precaución y sin encontrarla. No puedo estar soñando de nuevo, dije mientras golpeaba un stand de metal que estaba cerca de mí. Podía sentir el dolor, claro, muy vivo. Señor, ¿lo puedo ayudar en algo?, me dice una de las muchachas de quienes trabajaban allí con una sonrisa claramente forzada. Yo, solo estoy un poco... ¿Quiere que llame a alguien, señor? ¿Necesita ayuda? No, es que es complicado de explicar. No sé cómo. Callé un momento y tomé un respiro. Vamos con calma. Tengo una duda. ¿Por qué todos los relojes marcan la misma hora?, pregunté. Porque esa es la hora, dice sonriente. Pero ok, cálmate, piensa un poco, respira. Estás bien, no estoy soñando. Me siento bien, dije mientras me miraba el cuerpo. Soy real, me siento real. Señor, seguro que no necesita mi ayuda. Puedo llamar a... No, estoy bien. Solo que estoy un poco estresado y... Ahí sentí una fuerte punzada en el corazón. Mis pupilas se dilataron y me vi caer como en cámara lenta hacia el suelo. Y allí estuve sin moverme, sin respirar, y sin que pudiera enfocar la mirada al final de lo que me daba a la vista una sombra negra se acercaba. No podía hacer nada. Mis músculos estaban rígidos.
Me sentía desvanecer. Era como apagarse. Me sentía frío y cada vez más este frío se agudizaba, a lo que esa sombra negra se acercaba. Nunca me había muerto, pero imaginaba que así se sentía morir. Sentía los latidos de mi corazón con fuerza. Y fue ahí cuando creí que mi corazón dejaría de latir. Una vez más sentí esa punzada en el corazón al igual que hace unos pocos minutos, que hizo que recobrara el sentido. Volví a respirar profundamente y aquella sombra que se acercaba se había esfumado. No había nada, no había nadie. Todos los que estaban hace solo unos segundos ya no los veía. Solo quedaba aquella mujer a mi lado con esa sonrisa que se volvía intimidante. Ella abrió la boca como si fuese a hablar, pero de ella salió otra voz, la de un hombre. Vamos, vamos amigo, no se me duerma. Le sostuve la mirada, intentando comprender la situación. ¿Algo en el que le pueda ayudar, señor?, me pregunta. ¿Dónde demonios estoy?, pregunté. Con esa sonrisa aún en su rostro, vi como la mitad de su rostro se iba cayendo como si de cera se tratase. Su ojo derecho se salió y antes de que huyera de nuevo, aún con media sonrisa me dijo, «¿Algo en lo que pueda ayudarle, señor?». Quise salir del lugar a prisa, y antes de hacerlo miré hacia todas las direcciones. Y cuando observé hacia mis espaldas el techo del supermercado se iba desvaneciendo, quedando detrás de sí un absoluto color negro. Todo se iba consumiendo por la oscuridad, el lugar, el cielo, las casas. Todo parecía irse perdiendo en un vacío del que trataba de huir por costumbre ya. Sentí que mi corazón perdía su ritmo. Caí al suelo de rodillas intentando recobrar el sentido. Tras unos momentos de manera forzada intenté levantarme para ir hacia alguna parte. Todo iba perdiendo su brillo, su color, su forma. Todo se iba destruyendo detrás de mí. Justo allí en el cielo avisoraba algo que se movía con prisa hacia mi dirección, que salía de toda esa oscuridad la cual iba consumiendo todo a su paso. De eso, no se veía más que un tipo de alas grandes, como de un ave enorme que vestía una túnica negra. Por más que corriera parecía imposible huir de tanta devastación que yacía a mis espaldas. No había aprendido nada de mis experiencias pasadas. Al ser que había visto en el cielo, lo perdí de vista. Fue entonces que me detuve. ¿Correr nuevamente? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Qué clase de estupideces estaba haciendo de nuevo? Me senté, crucé mis pies, y aún con cierto miedo, simplemente dejé que todo pasara. Quería ver el fin de todo, ser un espectador. Cuando el desastre del vacío llegó a mí, estaba listo para caer en ese agujero negro que me llevaría quién sabe a dónde. Justo cuando el piso bajo mis pies se desboronó y comencé a caer a la nada, aquel ser alado llegó hasta mí sujetándome del cuello, ahorcándome con una sola mano. Quedamos suspendidos mientras solo se escuchaba el batir de sus enormes alas, que eran capaces de sostenernos con facilidad. Intentaba zafarme de él, soltarme, no podía respirar, me sentía asfixiado. Pero la peor parte fue cuando alzó su otra mano, y ésta se iba convirtiendo en una culebra delgada, lo suficiente como para entrar en mi boca. Sentí cómo iba pasando por mi garganta. Fue desesperante. Intenté soltarme sin éxito alguno. Me estaba quedando sin aire, no podía respirar más. Mi corazón palpitaba lento cada segundo más. Y ya cuando sentí su último palpitar, una vez más sentí esa última punzada en él, con más fuerza que antes. «Doctor, ya volvió a tener pulso», escuché la voz de una mujer. Estuvo muerto por más de 1 minuto. Su corazón se detuvo. Este joven no se quiere morir definitivamente. Escuché la voz de un hombre. Oía todo a mi alrededor, pero no podía ver nada. «Señor, no necesita más ayuda», escucho que le preguntaba una mujer. «Que me llames doctor, eso de señor se oye raro», responde. «Llamen a la familia del muchacho. Díganle que ya está estable y que fue una suerte que haya sobrevivido. O bueno, mejor, se los diré yo». Quería hablar pero no podía. Sentía algo en mi boca que me lo impedía. «El joven ya está estable. Le hicimos lavado estomacal. Le aplicamos algunos fármacos para contrarrestar los efectos de las drogas que se tomó.
Y pues, con el golpe que tuvo en la cabeza por la caída que tuvo, no es tan grave. Solo resta dejarlo un poco más y ya. Podrán llevárselo a casa. Se nos fue por poco tiempo, pero ya, gracias a Dios está bien. Pueden pasar a verlo. Escuché que le decían a alguien. Hola hijo, soy yo otra vez. Escuché la voz de una mujer que entendí que era mi madre. Hola hermanito, ¿ves? Te dije que te lo hicieras, que tú sí podías despertarte, gran tonto. En ese momento abrí los ojos, sentía los párpados pesados, vi que estaba en una habitación de hospital. Allí emocionadas me abrazaron y lentamente pude comprender todo. Sí, tenía pesadillas, pero en algún momento de todo eso, me desperté y tomé algunas sustancias ilícitas. No tengo conciencia de eso. Quizás lo hice para dejar de soñar, pero el efecto fue peor. Consumí más de lo que debía y me acosté. En algún momento me caí de la cama y me golpeé la cabeza. Eso lo soñé, lo sé, pero de algún modo se reflejó allá de lo que pasó en la vida real. Mi corazón se detuvo un par de veces, pero me volvieron a reanimar. Sé que ese ser que vi antes de que todo esto acabara era la muerte, el ángel de la muerte que iba a llevarme, pero al parecer no era mi tiempo. Aún podía empezar de nuevo, aún tenía cosas por hacer, mucho que escribir, historias por contarles, y todo esto rogando que no esté en otra pesadilla. Pesadillas. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.